Muy buenas tardes a todos los estudiantes que estén conectados viendo esta grabación, o buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nos reunimos para nuestra segunda masterclass. En esta ocasión nos reunimos para poder analizar algunos test de hipótesis, ¿ya? Recordemos que ya habíamos visto nuestra primera masterclass en donde vimos un poco de distribución binomial, distribución normal, cómo calcular una muestra o el tamaño de una muestra, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla de mi computador para que podamos comenzar con nuestra presentación. ¿Ya? Esta masterclass está asociada al módulo número 3 que se llama test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, dentro de la masterclass del día de hoy, nuestro objetivo de aprendizaje o resultado de aprendizaje es verificar estadísticamente la variedad de hipótesis planteadas, tanto de forma manual como con el software estadístico R, relacionando sus ideas y conclusiones con el contexto en un ámbito de test de hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a realizar dos cosas muy importantes. La primera, vamos a analizar en qué consisten las hipótesis, ¿ya? De aquí vamos a ver que hay test de hipótesis de cola derecha, de cola izquierda o de ambas colas. Vamos a tratar de entender qué significa cada uno. Vamos a realizar algunos cálculos de manera manual, ¿ya? Y luego vamos a usar el software R. Todo esto va a ser una guía y una demostración para que cuando ustedes tengan que realizar su trabajo grupal, también lo puedan desarrollar de forma óptima, ¿ya? Por lo tanto, acá ya vamos a ir incluyendo algunas otras ideas del software R un poco más avanzadas, otros comandos nuevos que, a diferencia de los que ya habíamos aprendido en nuestra primera masterclass, ¿ya? Y que a lo largo de los módulos también ustedes van a ir reconociendo. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestra sesión, de nuestra masterclass del día de hoy? Vamos a tener qué son las hipótesis nulas y una comparación con hipótesis alternativa, desde hipótesis para la media poblacional con varianza conocida, que es la que nos interesa porque es la que vamos a estar aplicando regularmente y la que también aparece dentro del trabajo, las aplicaciones en el software estadístico R, es decir, vamos a ver toda la parte manual, vamos a tratar de hacer algunos cálculos, pero vamos a ver cómo lograr entender esto con el software R. De todos modos, nos vamos a dar cuenta que podríamos escribir incluso la ecuación de forma manual dentro del mismo software. Y por último, un breve resumen y cierre de la clase. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que aparece es como para darnos una idea, ¿qué es una hipótesis? ¿Ya? Y aquí coloqué algunos ejemplos. Dice, en la Tierra las nubes se forman por la condensación del agua en la atmósfera. Esa es una aseveración. Entonces mi hipótesis podría ser, si existen nubes en algunos planetas, entonces se debe a a la presencia de agua, ¿ya? Nosotros podríamos asumir eso inmediatamente y podríamos plantear nuestra hipótesis. Ahora, que nuestra hipótesis sea válida o no implica una serie de investigaciones las cuales tendríamos que realizar, entendiendo de que si nosotros llamamos nube, son las que están compuestas por agua o también pueden ser a partir de otros gases, ¿ya? Otra hipótesis dice, la implementación de una red de sensores IoT, en Internet de las Cosas, en una fábrica puede optimizar los procesos de producción y reducir el consumo de energía y mejorar la calidad del producto final. ¿Ya? Esa es una hipótesis. No necesariamente esos sensores van a poder generar esa mejora. Solamente lo planteamos como un supuesto. Ahora, este supuesto que estamos planteando también está argumentado, está diciendo el por qué se piensa que eso es así. Otra hipótesis dice, en América Latina la oferta de puestos de trabajo en el sector construcción es mucho mayor para los hombres que para las mujeres. ¿Ya? Esa hipótesis la podríamos ratificar recogiendo un poco de información de los distintos países que conforman América Latina. Y una última hipótesis o un último ejemplo dice, el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Ahora, esa hipótesis un poco no tiene ningún argumento como no es tangible, algún argumento sólido, ya que solamente me está hablando del calentamiento global, pero ¿en qué me baso para esta idea del calentamiento global? Y esto se contrasta con esa imagen donde vemos una persona que está por las calles, pero en un bote. Nosotros ya hemos visto algunas semanas atrás, que en nuestro país también se han generado una serie de dificultades debido al ciclón que pasó por el país.
Entonces, una hipótesis, si nosotros lo queremos asumir, es un supuesto de algo que nosotros creemos que es así, ¿ya? Ese supuesto no necesariamente tiene que ser válido, es decir, no necesariamente tiene que ser correcto, sino que nosotros podríamos refutar o rechazar la hipótesis, podríamos darnos cuenta que lo que creíamos no era correcto. Ahora, pasemos a las diferencias entre hipótesis nula e hipótesis alternativa, que es nuestra primera parte de la clase. Dice, hipótesis nula. Esta es la afirmación inicial que se establece por defecto. Suele ser una afirmación de no hay efecto o no hay diferencia. Se considera el status quo o creencia establecida antes de realizar la prueba, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a establecer de que no hay ninguna diferencia respecto a la situación inicial. Por ejemplo, yo podría partir diciendo respecto a América Latina, el mismo ejemplo anterior, que en América Latina no hay diferencia en la cantidad de trabajadores, hombres y mujeres en el área de construcción. Ahí yo digo que no hay ningún efecto, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Mientras que vamos a tener por otro lado la hipótesis alternativa, dice, este es la afirmación que se opone a la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula me decía, no hay ninguna diferencia, acá me dicen, sí hay una diferencia, ¿ya? Describe el efecto, la diferencia que se espera encontrar. Es decir, yo estoy haciendo una descripción, si yo estoy diciendo, la cantidad de horas que trabajan los médicos es mayor al promedio nacional, tengo que investigar eso, tengo que buscar o tratar de ratificar esa aseveración es lo que se quiere demostrar o probar, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que establece que no hay algún efecto, alguna diferencia, y que se escribe como HO. Y por otro lado, tenemos una hipótesis alternativa, la cual establece una diferencia y que es la que vamos a tratar de probar, ¿ya? Y la hipótesis se puede plantear como una comparación respecto a la media, ¿ya? Recordemos que la media va a ser mu. Entonces yo establezco una media inicial. Ahora, por lo general nosotros vamos a estar trabajando con distribuciones normales, por lo tanto la media es bastante importante para nosotros, entendiendo que esa media, la parte central de los datos, tiene el mismo valor para la mediana como para la moda, que son algunas ideas que habíamos abordado en la masterclass anterior y en los módulos que hemos ido avanzando. Acá hay una pequeña actividad, ¿ya? Dice, ¿qué tipo de hipótesis se plantea? Y me dan cuatro enunciados y me preguntan, ¿es hipótesis nula o es hipótesis alternativa? Dice, la nueva crema facial reduce las arrugas en un 20% después de 4 semanas. No existe diferencia en la altura promedio entre hombres y mujeres. Los estudiantes que reciben tutorías adicional obtienen mejores calificaciones en el examen de matemáticas. El consumo de café diario no tiene ningún efecto sobre la presión arterial. Los invito a pausar este video durante unos minutos y vean si las respuestas son las que ustedes creían o no. Ahí obviamente justifican su respuesta. Muy bien. Imagino que alguno de ustedes ya pausó el video y trató de responder, o en la medida que yo fui leyendo también se fue respondiendo en forma inmediata. Veamos qué era lo correcto, ¿ya? La el enunciado 2 y el enunciado 4 que los encontramos por acá, nos damos cuenta de que son hipótesis nulas. Y nosotros habíamos dicho que la hipótesis nula no, planteaba que no había ningún efecto. Y ahí dice, no existe diferencia de altura promedio entre hombres y mujeres. Es una hipótesis nula, ya que no hay ningún efecto o diferencia de altura. Y la cuarta dice el consumo de café diario no tiene ningún efecto, ¿ya? La hipótesis afirma que no hay efecto entre la presión arterial y el café. Ahora, ¿podría ser solamente esto? Podríamos establecer ya. Y en Argentina, ¿qué pasa con las personas que toman mate? ¿Hay algún efecto sobre el consumo de mate diario y la presión arterial? Y las otras dos eran, la uno y la 3 eran hipótesis alternativas, ya que estas plantean un efecto, una mejora en las calificaciones, una reducción en las arrugas, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos una comparación clara respecto a la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y en base a ello, vamos a tratar de seguir avanzando para ver cómo las podemos plantear desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al test de hipótesis para la media poblacional con variancia conocida, ¿ya? Importante, la variancia, estamos diciendo que la conocemos, ¿ya? Nosotros tenemos una muestra determinada. Entonces, me dicen que existe
una hipótesis llamada cola derecha, la cual analiza solamente este segmento, esta sección, que va a ser la sección de rechazo, o la región de aceptación, que va a ser esta blanquita que está acá. Y acá nosotros decimos, hipótesis nula es menor o igual a una media, a este estadístico que nosotros podemos establecer como hipótesis inicial, ¿ya? Y la hipótesis alternativa me dice si hay una diferencia, es mayor a este valor, ¿ya? Entonces, dice, la planteamos, dice, rechazamos HO solo si el estadístico Z es mayor que el valor crítico de Z, ¿ya? Asociado a la significancia, ubicado en la cola derecha de la distribución normal estándar. Aquí tenemos nuestra distribución normal, ¿ya? Este escenario busca evidencias de que la media muestral sea significativamente mayor que mu sub 0, ¿ya? O mu sub 0. Esto es importante, ya que ese mu sub 0 es la media poblacional específica bajo la hipótesis, es decir, lo que nosotros estamos planteando, ¿ya? Y nosotros tenemos dos maneras de comprobar esta hipótesis. Una se llama región crítica, en donde lo que hacemos es comparar el promedio, esta media, ¿ya? Con un valor determinado, y si esta es mayor que esa media, que ese promedio, nosotros, perdón, si esta es menor que ese promedio, lo que nosotros podemos decir, sí, se encuentra en la región crítica, dentro de una región crítica, por lo tanto, nosotros podemos deducir que hay evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis, ¿ya? O la otra es de el valor P, o el valor, sí, valor P o P valor, ¿ya? Se rechazará si P valor es menor al nivel de significancia. Eso quiere decir que cuando yo establezco el nivel de significancia, yo digo, ya tiene una significancia del 1%, del 5%, del 10%, si este valor P que yo obtengo es menor a ello, lo que yo voy a decir, sí, ¿sabes qué? La hipótesis se puede rechazar, ¿ya? Entonces ahí va a estar en juego esa significancia que me la va a dar un enunciado. Un ejemplo una hipótesis de cola derecha podría estar asociado a, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un fabricante de baterías que afirma que la vida útil promedio de sus baterías es de 500 horas, y queremos probar si una nueva tecnología de fabricación aumenta la vida útil de las baterías. Entonces, nuestra hipótesis nula sería, la media es de 500 horas, no hay ningún efecto. Y nuestra hipótesis alternativa sería, ¿sabes qué? La media va a ser mayor a estas 500 horas, ¿ya? Entonces, en una decimos que no hay efecto y en la otra decimos que sí hay efecto. Ahora, tendríamos que comprobar esto matemáticamente. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Por lo tanto, por ahora, nosotros vamos a quedarnos con estas ecuaciones que son planteadas acá. La otra posibilidad es una hipótesis de cola izquierda, ¿ya? En donde la región de rechazo va a ser esta azul y la de aceptación va a ser la blanca, ¿ya? Dice, rechazamos a HO si el estadístico, este estadístico corresponde a la media, la varianza, la desviación estándar, ¿ya? Es menor que el negativo del valor crítico Z alfa, ¿ya? Que es lo que nosotros habíamos planteado, ubicado en la cola izquierda de distribución normal, ¿ya? Este escenario busca evidencia de que la media muestral sea significativamente menor que este mu sub 0. Entonces aquí nos damos cuenta de que me están planteando, ahora, si la media es menor a ese valor negativo, podríamos establecer si la hipótesis es aceptada o rechazada, o si no hay evidencia suficiente. Y para el valor crítico, en vez de tener un 1 menos ese P, simplemente vamos a buscar el valor P, esa probabilidad, para poder compararlo con la significancia, que insisto, por lo general son del 1, del 5 y del 10%. Y por último, la hipótesis de dos colas, en donde hacemos una comparación con los dos extremos, ¿ya? Eh, lo que vamos a plantear es que acá el valor que estamos buscando está asociado a que esta media, o al valor absoluto de la media, va a ser mayor a ese z cambia ahora, es un 1 menos alfa sobre 2.
Recordemos que alfa es la significancia, ¿ya? Está asociado a la significancia. Y para el valor P, lo que hacemos es multiplicarlo por 2 porque estamos analizando ambos extremos de nuestra distribución normal, ¿ya? Entonces, podríamos suponer una compañía de alimentos que afirma que el contenido de sodio, por ejemplo, de sus sopas, no vamos a dar ninguna marca, es de 500 miligramos, ¿ya? Y queremos verificar que el contenido promedio de sodio realmente es distinto a 500 gramos, ¿ya? Y da lo mismo si es mayor o menor. Ahí podríamos tener una hipótesis de dos colas. Puede ser mayor como puede ser menor. Simplemente estamos diciendo que es distinto a 500 gramos, que sería nuestra hipótesis alternativa, y obviamente nuestra hipótesis nula sería, ¿sabes qué? Tiene 500 gramos. Ahora, en el caso anterior que habíamos analizado, si nosotros quisiéramos un ejemplo de una hipótesis de cola izquierda podría ser, supongamos que una empresa ya, de software afirma que el tiempo promedio de la respuesta de sus servicios de atención al cliente es de 15 minutos. Y queremos probar si una nueva capacitación a los trabajadores reduce ese tiempo de respuesta. Nuestra hipótesis nula sería, sabes que el tiempo promedio es de 15 minutos. Mientras que la hipótesis alternativa, sabes que este tiempo se va a ver reducido, es decir, nuestra media va a ser menor a esos 15 minutos, ¿ya? Por lo tanto, ahí comparamos. Ahora, veamos un ejemplo matemático que ustedes pueden resolver. Entonces, dice, se quiere determinar si la precipitación promedio anual en la ciudad del Paraíso ha cambiado en los últimos 10 años. Se dispone de una muestra aleatoria de 15 registros de precipitación anual en los últimos 10 años, con un promedio muestral de 52,8 milímetros y una desviación estándar conocida de 12,4 milímetros. Se requiere realizar una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 10% para determinar si la precipitación promedio ha cambiado significativamente, ¿ya? Los invito a intentar resolver este ejercicio con la hipótesis de cola derecha, ¿ya? Pueden pausar el video e intentar resolver. Muy bien, imagino que varios de ustedes intentó resolver el ejercicio y lo que vamos a hacer es tratar de resolverlo ahora en conjunto, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos decir es que vamos a hacer una comprobación de la región crítica, en donde si obtenemos valores mayores, va a implicar, a esta región crítica, va a implicar de que no hay datos suficientes como para rechazar la hipótesis, o no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Entonces, en base a eso, recordemos que teníamos una ecuación que me decía, ¿sabes qué? Tu media, tu promedio, tiene que ser mayor a z, un z en particular, por sigma sobre la raíz de n más mu sub 0. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos partir tratando de hacer? Deberíamos reconocer todo, qué son todos estos datos que me están planteando acá, porque no puedo llegar y suponer que alguno de ellos es tal valor o tal valor. Entonces, acá ya tenemos una primera base, tenemos una tabla, así que la tabla la vamos a necesitar y debemos reconocer los datos. Veamos cuáles son los datos. N, que es el número de muestra, en este caso se tomaron 15 muestras, lo dice el enunciado, ¿ya? Ahí me dice que es una muestra aleatoria de 15 registros. ¿Qué otro dato me están dando? Me están dando la significancia alfa del 10%, ¿ya? Recordemos que eso no se trabaja como porcentaje, sino que se trabaja con un valor de 0,1, ¿ya? Que el 10% en realidad se transforma en un número decimal. Me dicen que el promedio de la muestra es de 52,8. Me dicen que el promedio es de 52,8. Y me dicen que la desviación típica o desviación estándar, ¿ya? Es de 12,4 milímetros, ¿ya? Sigma es de 12,4 milímetros, ¿ya? Ahora, importante,
Si nosotros recordamos, el título de nuestro tema era varianza conocida. La desviación estándar elevada al cuadrado me da la varianza, ¿ya? Entonces ahora tenemos que tratar de aplicar esta ecuación de la región crítica para poder calcularlo. Lo primero que vamos a necesitar dentro de la misma ecuación es un z, ¿ya? Lo vamos a escribir por acá abajo. Ese z, para poder obtenerlo, debemos hacer primero la operación 1 menos alfa. Eso quiere decir que nos quedaría 1 menos, perdón, puse un coma, era menos, ¿ya? 1 menos 0,1, ya que es el 10%, y eso me da 0,9, ¿ya? Tengo un valor de 0,9. Pero ese valor de 0,9 en realidad es lo que yo debería tratar de ubicar en esta tabla que tengo acá. Entonces yo empiezo a buscar dónde está lo más cercano a 0,9, ¿ya? Empiezo a buscar y me doy cuenta y ese 0,9 está por acá. Miren, acá tengo 0,8997 y 0,9015, ¿ya? Por lo tanto, el valor, si yo trato de hacer una estimación, debería ser muy cercano al 0,08. Entonces, ubicado en esta tabla, yo tengo que Z va a tener un valor de ese 1,2 y ese 0,08 porque está muy cercano. Puede que sea un poquito mayor a 0,08, puede ser 0,082, pero dejemos un valor aproximado. Es decir, en este caso, mi Z va a tener un valor de 1,28. ¿Qué es lo que hice? Sumé el 1,2 con el 0,08 y eso me da mi valor de Z. Es decir, dentro de la ecuación, ese es el valor de Z que voy a usar. ¿Y qué es lo que decía la ecuación? La ecuación me decía que el promedio, que yo ya lo conozco, debe ser mayor a z por la desviación estándar sobre la raíz de n más mu sub 0. Entonces ahora ustedes seguramente se van a estar preguntando, pero mu sub 0, ¿cuánto vale? Porque no tenemos idea. Y nos damos cuenta, pero ¿qué es lo que cuánto vale nuestro mu sub 0? ¿Cuánto vale nuestra media poblacional bajo la hipótesis? Entonces nosotros podríamos decir, ¿saben qué? Ese mu sub 0 para nosotros va a ser 50 milímetros. Ese va a ser nuestro valor hipotético. ¿Y por qué decimos ese valor hipotético? Porque tenemos que el promedio es de 52,8. Tenemos 15 datos, tenemos 10 años de registro, por lo tanto podría ser un valor aproximado. Eso quiere decir que cuando ustedes se enfrenten, por ejemplo, a alguna tabla, ustedes establecen un valor hipotético. Ese valor hipotético no se les va a dar, sino que ustedes establecen en base a esa idea. Entonces, supongamos que, es que nuestro mu sub 0 es de, nuestro valor hipotético es de 50 milímetros. Obviamente estamos hablando de las lluvias. Por lo tanto, tendríamos que reemplazar, nos quedaría 1,28 multiplicado por 12,4, todo eso dividido en la raíz de 15, y a eso le tenemos que sumar nuestros 50, ¿ya? Y ese valor que está acá debería ser menor a 52,8. Que sea menor a 52,8 quiere decir que está dentro de la región crítica. Eso quiere decir que debería haber evidencia suficiente para poder comprobar o rechazar nuestra hipótesis, ¿bien? Entonces, para eso vamos a necesitar una calculadora. Nos vamos por acá. Acá tengo la calculadora. Entonces dijimos, tenemos 1,28 multiplicado por la desviación estándar, 52,4, dividido en la raíz del número de muestra, 15, y a eso le tengo que sumar nuestro valor hipotético que nosotros establecimos que era 50. Y eso me da 52,098, perdón, 54,098. 54,1, vamos a decir. Aquí nos dio 54,1, pero 54,1 no es menor que 52,8. Ahora, ¿de dónde saqué ese 52,8? Ese es el promedio, ¿ya? Que lo teníamos aquí anotado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo con esto el resultado? Me está diciendo, ¿sabes qué?
no tienes valores suficientes o no tienes evidencia suficiente para rechazar una hipótesis nula. No puedo rechazar esa hipótesis. Ahí tendríamos una primera opción usando la región crítica. Podríamos haber resuelto el ejercicio usando el valor P. Para usar el valor P, hubiésemos tenido que realizar un cálculo un poco distinto y la tabla la hubiésemos tenido que usar de forma opuesta, ¿ya? Pero no vamos a enfocarnos en el valor P matemáticamente, sino que lo vamos a hacer a través del software R, ya que el software, como ustedes ya sabrán, también me permite hacer todos estos cálculos, pero en vez de hacerlos de manera manual, me permite hacerlos de forma mucho más rápida, ¿ya? Entonces, aplicaciones del software R. Nosotros vamos a tener el valor de Z, ya, el valor de Z dentro del módulo 1, nosotros ya vimos que lo podíamos calcular con QNOR, ya. En este caso nos tenemos que asegurar si vamos a tener un 1 menos alfa sobre 2 o un 1 menos alfa. ¿De qué va a depender esto? Si estamos analizando hipótesis de cola derecha, de cola izquierda o de ambas colas, ¿ya? Recordemos que ya habíamos visto otras distribuciones normales, la densidad normal, la distribución normal, o la función cuantil de la distribución normal. También esta distribución normal teníamos ese P-norm, estaba asociada a la probabilidad también, la media, que es el min, la desviación estándar, que es SD. Si nosotros queremos saber el largo de los datos, es el length, ¿ya? ¿Por qué queremos saber el largo de los datos? A mí me podrían pasar, ¿sabes qué? Una tabla con datos. Me podrían decir, mira, aquí tienes todos estos datos. Y no me dicen cuántos hay. Y yo no me voy a poner a contarse una tabla gigantesca, hoja y hoja, cuántos datos hay. Por lo tanto, con esta función LED, puedo saber la cantidad de datos. Puedo nombrar la variable usando el signo igual. Puedo sacar las raíces cuadradas con el sqrt. Puedo concatenar los datos, ¿ya? Que es para presentarlos en pantalla. Cuando yo quiero colocar el resultado es, y ahí coloco cuál es la variable, o puedo hacer una prueba de hipótesis, ¿ya? En donde me va a pedir los datos, en este caso le puse X, cuánto es el mu, que en este caso es el valor hipotético mío, qué tipo de prueba de hipótesis alternativa estoy realizando, de dos colas, izquierda o derecha, ¿ya? Ahí, to side, greater y less, y el nivel de confiabilidad, ¿ya? Ojo, ahí no me están pidiendo el alfa, sino que el nivel de confiabilidad que sería el opuesto. Si tengo una significancia del 5%, mi nivel de confiabilidad es del 95%. Si tengo una significancia del 1%, mi nivel de confiabilidad es del 99%, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Vamos a tratar resolver este ejercicio de dos formas, pero antes hay un pequeño error dentro de esto, ahora que lo estoy viendo y que lo leía, y lo vamos a corregir de inmediato, ¿ya? Esto está escrito con el H mal, el H va después, así que ojo con eso, espero que estén viendo la grabación para que no vayan a cometer ese pequeño error, ¿ya? Entonces vamos a usar estos datos para poder comprobar o trabajar con este software, ¿ya? Dice, apliquemos en R. Se quiere determinar si la precipitación promedio anual en la ciudad de Valparaíso ha cambiado en los últimos 10 años. Se dispone de una muestra aleatoria de precipitación anual de los últimos 10 años. Se quiere realizar una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 10% para determinar si la precipitación promedio ha cambiado significativamente, ¿ya? Y me dicen acá que en este caso no me dan datos fijos, sino que me dan una tabla con datos. Pero si me dan una tabla con datos, acá nunca el profe dijo cómo trabajar con una tabla de datos. Justamente es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces tenemos esa tabla con datos, las cuales vamos a utilizar, ¿ya? Que es muy parecido a lo que ustedes tienen en el trabajo, ¿ya? Dentro del trabajo que van a tener que realizar, van a tener una tabla de datos, por lo tanto, esto va a ser importante para poder desarrollar. Entonces, vamos a achicar esto y vamos a copiar estos datos, ¿ya? Ojo, los datos cuando son decimales, primero, esto es una muestra aleatoria continua, ya que tenemos decimales, recordemos que la distribución binomial aceptaba solo valores enteros. Nos vamos a ir al software R y lo primero que nosotros deberíamos hacer es incluir nuestros datos, definirlos, ¿ya?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer que esto era lluvia. Por lo tanto, vamos a decir lluvia y la vamos a definir. Igual, estamos definiendo nuestra variable C, paréntesis, y colocamos todos nuestros datos. Ahora, cuando nosotros incluimos los datos tienen que estar separados por una coma, ¿ya? Por lo tanto, los vamos a tener que arreglar un poco para que estén con la coma, ¿ya? Ahí vamos a ir ordenando los datos. Em, Importante, podemos dejar un espacio, como podemos no dejar ningún espacio, y eso no altera en nada los datos que estamos incluyendo, ¿ya? Ahí yo, por ejemplo, los dejé separados con un espacio. Insisto, que ustedes los separen por espacio no afecta en nada, ¿ya? Em, Voy a escribir todos los datos. Estos datos los podría haber ordenado previamente, los podría haber solicitado previamente ordenados, los podría tener en un Excel y agregarlos directamente desde el Excel. Nosotros lo estamos haciendo de forma manual, ¿ya? Ahora, esto sería un problema si fuesen muchos los datos. Si son muchos los datos, lo mejor es un Excel y estos cargarlos al software, pero por ahora nosotros no vamos a preocuparnos de eso. Entonces ya tenemos prácticamente todos los datos incluidos y luego que yo ya tenga todos los datos incluidos, yo voy a hacer Enter y ustedes se van a dar cuenta que acá en mi consola me aparece la lluvia. Y de hecho me está diciendo cuántos datos tengo, ¿ya? Pero yo podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero la cantidad de datos y mi cantidad de datos le voy a llamar N. Entonces yo digo, N va a ser mi número, mi cantidad de datos y esto va a ser igual a, uso la función. Ahí ustedes se dan cuenta que este len era con th al final y no ht como estaba escrito inicialmente. ¿Y de quién? De la lluvia. Entonces, yo acabo de definir otra variable más y yo digo, mira, n tiene un largo de 15 datos. Ya tengo n, tengo lluvia. ¿Qué me falta? Conocer mi valor de z porque todavía no sé cuánto vale z, ¿ya? Y como voy a hacer prueba de cola derecha, yo decir, ¿sabes qué? Z va a ser igual a un norm y en este caso 1 menos la significancia. Y me decían que la significancia era del 10%, por lo tanto 0,1. Entonces, aquí ya definí cuánto vale mi z, y si ustedes se dan cuenta es 1,28 y un poco más, que era el mismo valor que nosotros ya habíamos obtenido haciendo el cálculo de forma manual. Ya sabíamos, de hecho, cuánto valía z. ¿Ya? ¿Qué me falta definir? Me falta definir la media, porque yo no conozco cuál es la media, y la media la voy a necesitar para hacer la comparación. La media va a ser igual a min. ¿De quién? De la lluvia. Entonces, esto me da cuál es la media de la lluvia. 31,38. ¿Qué me falta conocer? La desviación estándar. Desviación sin tildes ni nada. Y esto va a ser SD de quién? De la lluvia. Es decir, ahí tenemos la desviación estándar. Y ustedes se dan cuenta que aquí empieza a aparecer desviación, lluvia, media, n, z. ¿Ya? ¿Qué nos falta reconocer ahora? Nos falta conocer nuestro mu. No hemos definido mu, entonces vamos a decir que nuestro mu es de 30. Ahora, nosotros el mu lo podríamos definir escribiéndolo acá o simplemente lo podríamos establecer como otra variable. Aquí vamos a colocar, o simplemente escribirlo como 30. Entonces, ahí ya definí todo. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Aplicar la ecuación que ya habíamos visto. La ecuación, para poder aplicarla, yo digo, ya, región crítica. RC le puse por región crítica. ¿Va a ser igual a qué cosa? Recordemos, teníamos Z multiplicado por qué cosa? Por la desviación, ahí ya me lo reconoció inmediatamente, dividido en qué cosa? En la raíz de n. Entonces yo digo, raíz SURT, ¿de quién? De n, y a eso le voy a sumar nuestro mu, que era nuestro valor hipotético. Entonces, ahí ya definí cuánto es RC. Entonces, ahora yo tengo que saber si es que el resultado es válido o no. Yo puedo escribir RC y me dice RC está malo. ¿Por qué RC está malo si acabo de definirlo? Porque recordemos que el software R reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, tendría que escribir mi RC con mayúscula. Y me dice, ¿sabes qué? Tu RC es 30,45. 5. Pero ese 30,45 , 30,45 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 ,
Si yo lo estoy comparando con la media, yo tendría que decir, ese valor es mayor o menor. Hay cantidad de datos suficientes para poder saber si es mayor o menor. Si es menor, no hay datos suficientes para poder rechazar la hipótesis. Si es menor, podemos decir, ¿sabes qué? Si hay datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que yo tendría que hacer es una comparación manual. Ya, la comparación manual sí se puede hacer, quizás un poco más compleja, pero se puede. Pero si nosotros quisiéramos escribir una línea de comando para poder ver si es que esto es válido o no, podríamos escribir lo siguiente, un if, ¿ya? Si el resultado es tal cosa, necesito que me digas esto. Si no es eso, necesito que me digas esto otro. Entonces, tratemos de hacer una comparación. Establezcamos lo siguiente. If, ¿de qué? Necesito un if. Si la media es mayor que mi valor crítico, yo voy a pedir lo siguiente. Ahora escribo paréntesis de llaves. Voy a concatenar, porque recordemos que al concatenar le pido que se escriba algo, que ya lo habíamos visto anteriormente, entre comillas, y vamos a decir, hay datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Ya. Y en el caso contrario de que eso no se cumpla, tenemos que también establecer unos parámetros. Else, abrimos paréntesis de llave, vamos a concatenar. ¿Qué es lo que vamos a decir? No hay datos, perdón, datos suficientes para rechazar la hipótesis. ¿Ya? Hacemos Enter y me dice, hay datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es lo que me está diciendo con esto? Que la media es mayor que ese valor crítico. ¿Ya? Ahora, si nosotros hubiésemos pegado esto mismo, pero hubiésemos puesto al revés los signos, ¿ya? Hubiésemos puesto este símbolo mayor, nos damos cuenta que me dicen no hay datos suficientes. En realidad, lo único que usé fue una función if para poder saber si es que algo es de una manera, me diga esto, de caso contrario, me diga otra cosa, ¿ya? De ahí la función concatenar. Entonces, aquí, insisto, quedemos con la idea que hay datos suficientes para poder rechazar esa hipótesis nula, y la hipótesis nula establecía que, en este caso, el valor hipotético no iba a tener ningún cambio. Este valor hipotético que eran los 30 milímetros que yo establecí. Para mí, mi hipótesis era la cantidad de lluvias de 30 milímetros solamente, un valor cercano al promedio, a la media, ¿ya? Pero eso no era válido a edad suficiente como para rechazar de que eso es así, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer si nosotros queremos usar el valor, buscar el valor P? Podríamos calcular ese valor P de forma directa también, para poder saber si ese valor de P es menor o mayor que la significancia. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Lo que tendríamos que hacer es, vamos a volver a definir nuestras variables, a pesar de que ahí están, solo para no generar ningún error, y vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a definir nuestros valores, esta va a ser nuestra lluvia, la voy a copiar, la pego, Enter. Ahí ya tengo definida nuevamente la lluvia, para que no se genere ningún problema. ¿Qué más necesito? Necesito la media. La media se sigue calculando de la misma forma. También la copio y la pego. ¿Ya? ¿Es necesario todo esto? No. Pero podría, en vez de haber partido con el valor crítico, haber querido calcular directamente con el valor de P. Ya sea región crítica o ya sea el valor P, con ambos estoy comprobando o rechazando la hipótesis. ¿Ya? ¿Qué más necesito? La desviación. Eso es de copiar, pegar. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es un test de hipótesis que lo tiene ya cargado en forma nativa R, y este se llama t.test, ¿ya? Y que ahí inmediatamente apareció, si yo coloco paréntesis, me dice más o menos lo que debo ir escribiendo. En este caso, si nosotros recordamos, voy a volver solamente para no
tengan confusión, yo dije un X, que son los valores que yo estoy usando, necesito un mu, que es el valor hipotético, que en este caso yo establecí que era 30, el tipo de prueba que estoy haciendo, en este caso, Greer, o Greater, lo vamos a leer cómo se escribe, que sería para con la derecha, el less, lo vamos a leer cómo se escribe, less es izquierda y el to side o to side es para ambas colas, ¿ya? Es el que vamos a utilizar. Para este caso, como estamos haciendo una comprobación de cola derecha, vamos a usar el Greater, ¿ya? Y después el nivel de confianza o confiabilidad, y en este caso es el opuesto del valor de significancia. Eso quiere decir que cuando hacemos el cálculo del valor P, no necesitamos directamente la significancia en R, sino que necesitamos el nivel de confiabilidad, ¿ya? Entonces, TTs, ¿qué es lo primero que debemos definir? Nuestro conjunto de datos. Lluvia. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos nuestro valor mu. Nosotros dijimos que mu iba a ser 30. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar el tipo, ahí me lo arroja, el tipo de prueba que vamos a hacer. En este caso, nosotros tenemos tres posibilidades. Vamos a usar Greater, ¿ya? Y por último, lo que necesitamos es el nivel de confiabilidad, que sería conf.level, ahí ya me lo arroja, igual a, en este caso me decían que la significancia es del 10%. Si la significancia es del 10%, la confiabilidad es del 90%, 0.9. Y ahí tendríamos ya definido todo lo que necesitamos. Ahora, ¿podríamos colocar un espacio acá? Sí, no va a afectar en nada el resultado. ¿Ya? Hagamos Enter y veamos qué es lo que me arroja. Y podríamos decir, qué raro, me arrojó como mucha información. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de toda esta información que me arroja? Porque, ¿qué es lo que hago con todo esto? Lo que me interesa es el p-valor. Si ese valor del p es mayor a la significancia, implica que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Pero recordemos que nosotros habíamos dicho en nuestra prueba inicial de región crítica que hay datos suficientes para rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula era que la media de lluvia era de 30 milímetros, ¿ya? Eso quiere decir que tendríamos que ver qué es lo que pasa acá. Y acá me está diciendo, ¿sabes qué? Tu valor P es de 0.007562. Mi media, pero mi significancia era del 10%, es decir, 0,1. Eso quiere decir que si el valor crítico es mayor que 0,1, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. En cambio, si el valor es menor, sí hay. Y en este caso, me doy cuenta que 0,0075 es menor que 0,1. Por lo tanto, estoy diciendo, hay datos suficientes para rechazar la hipótesis nula planteada al inicio. Si ustedes se dan cuenta, cualquiera de las dos alternativas, ya sea por región crítica o por valor de P, puedo obtener esa información. Ahora, ¿cuál es más práctica o cuál es más fácil? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Ahora, como obtuve el valor de P, ese valor de P, extraerlo de ahí sería más complejo, tendría que hacerlo de forma manual. En cambio, en el caso anterior, estoy planteando al tiro una posible solución. Ahora, si yo cambio el nivel de significancia, en vez de que sea del 10%, yo digo, ¿sabes qué? Quiero que sea el 1%, podría ser la misma prueba, control C, pero ahora, ojo, yo dije significancia del 1%. La diferencia es 99. Si yo cambio el valor, sigue siendo válido para poder hacer esta comparación. ¿Ya? Ahora, ¿podría aumentar esos valores? Sí, los podría aumentar infinitamente. ¿Tiene sentido? No. Ahora, yo podría cambiar mi valor y yo decir, ¿sabes qué? En realidad lo voy a comparar con 0, con 31 milímetros. Y un 99%
95% de significancia, es decir, perdón, un 5% de significancia, es decir, 95% de confiabilidad. Y vemos que bajo esa idea, mi hipótesis ya no va a ser válida. Es decir, no vamos a tener datos suficientes para poder comprobarla. ¿Por qué? Porque me está diciendo que sabes que tu valor es de 0. Perdón, va a seguir siendo válida, porque tiene un valor de 0,1488 y al 95% es de 0,05. Ojo, ¿va a ser o no? 0,05 lo estoy comparando con un valor de, cuando quiero escribir una nota, para que no la tome como mando. El 5% corresponde a 0,05. Y el resultado que yo estoy obteniendo es un 0,1488. Es decir, estoy diciendo 14% es igual a 0,1488. Es decir, ahí en realidad debería ser 0,15%, ya aproximado. ¿Ya? Y me doy cuenta claramente que los valores, que este valor obtenido es mucho mayor. Y como este valor de P es mayor que mi significancia, el alfa, lo que estoy diciendo es que no tengo evidencia para poder rechazar la hipótesis. Entonces, cuando yo hago esta hipótesis de por la derecha, en estricto rigor, ¿qué es lo que estoy planteando? Estoy planteando, ¿tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula o no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula? ¿Y esto de qué va a depender? ¿Del valor que obtenga de P o de la región crítica? Podríamos usar la otra comprobación, ya sea la región crítica para por la izquierda o para ambas colas, si ambos extremos de nuestra distribución normal, sí. ¿Va a cambiar el proceso? Sí, cambia un poco porque recordemos que para cola izquierda el valor es menor que menos Z y para el otro caso es un valor absoluto. Es lo que recomiendo yo. Y usen con la derecha que es más sencillo. ¿Ya? Es más sencillo de trabajar. Entonces, viendo por acá, dentro de nuestros comandos, si nosotros analizamos, resumimos un poco lo que acabamos de hacer, establecimos que podemos usar la región crítica y para usar región crítica, lo que hicimos inicialmente fue definir todas nuestras variables, incluimos nuestra tabla de datos, porque en este caso había una tabla de datos, puede que la tabla de datos no se la den y le den valores fijos, como en el caso inicial. Establecimos cuál es el largo de nuestros datos. En este caso eran poquitos datos, por lo tanto no era tan complejo, pero si les pasan un Excel con muchos datos o una tabla con muchos datos, ustedes tendrían que especificar ese largo. Establecimos cuál era nuestro valor de Z, ¿ya? Si nosotros hubiésemos estado trabajando con dos colas, el valor de Z hubiese sido 1 menos 0,1 dividido en 2. Establecimos cuál era nuestra media, cuál es la desviación estándar y cuál era nuestro mu sub 0, que es nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Vamos a decir, ¿sabes qué? La cantidad de milímetros es de 30. Y esa es nuestra hipótesis. Eh, Establecimos la ecuación para la región crítica. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros hicimos fue escribir la ecuación completa para poder hacer el cálculo. Pero como ya habíamos definido las variables, simplemente las fuimos escribiendo porque era más sencillo. Y ojo, que no hay que olvidar que R reconoce mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, tengo que considerar cuando escribo. Cuando yo quiero escribir notas, porque yo podría haber escrito todo esto, se lo envío a un compañero para que lo revise, y su compañero puede decir, ¿pero qué está haciendo acá? ¿Por qué está haciendo esto? De ahí es la importancia de ir agregando notas, ¿ya? ¿Qué notas voy a colocar? Por ejemplo, podría escribir acá, para el largo de los datos, usa len, ¿ya? Entonces, uso la función, ¿y de quién? De lluvia. Y me da el valor. No olvides que los datos están contenidos en lluvia. Entonces yo voy dejando notas. Esas notas son importantes para que la persona que después lea
el código entienda qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos usando. ¿Ya? Además, utilizamos dos comandos que se suelen utilizar mucho en programación, incluso no solamente en R, sino que si ustedes han programado en C, no tanto C, en Arduino, por ejemplo, es común utilizar el if o el else, ¿ya? Si algo es de tal forma, si no, de caso contrario, hacer esto otro, ¿ya? Entonces yo puedo agregar la cantidad de datos que quieran. No olvidar estas funciones, la de raíz, la de concatenar, que me va a permitir escribir algunos textos comparando algunas variables. El concatenar lo podría usar incluso acá arriba, ¿ya? Yo podría haber escrito lo siguiente. Cat, el valor de la... eh, sí, el valor de la región crítica es, coloco coma, y yo había definido que mi región crítica era RC, y coloco Enter. Y concaten, y yo estoy faltando eso, ¿ya? Que sigue siendo menor que el promedio. Recordemos que el promedio era ese 31.8. Ahora, podría haberlo hecho distinto. Cat, paréntesis, comparando eh, la media con la eh, región crítica, tenemos, y aquí coloco coma, que es el valor que quiero que aparezca primero, la media, y después que otro valor quiero que aparezca el valor de la región crítica. Hago Enter y me aparecen los dos valores. Por lo tanto, yo puedo ir, el concatenar me va a permitir mostrar este pantallazo de información que el mismo software me está entregando, ¿ya? Así que ahí podemos ir jugando, ustedes pueden ir probando el definir las variables. Quizás la forma más sencilla va a ser región crítica porque establezco el valor de inmediato. Quizás a ustedes les va a ser más sencillo buscar el valor de P y con eso hacer la comparación. ¿Ya? Entonces acá lo importante es reconocer qué es lo que pasa con el valor de P y qué es lo que pasa con el valor de la región crítica. ¿Para qué? Para definir si la hipótesis, tengo evidencia para rechazar la hipótesis o no. Hipótesis, la hipótesis. Entonces, volvemos para acá y ya resolvimos todo esto con R. Si ustedes tienen dudas, recuerden que me pueden escribir por correo. Veamos un video que me pareció bastante interesante respecto a la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Vamos a intentar abrir este video. Un segundito. ¿No? Cuando las cosas pueden fallar, fallan. Y este video no se está reproduciendo en hipótesis ya. Explico a modo general en qué consistía la hipótesis, este video de todos modos. Lo que hacía era la comparación de los tipos de hipótesis respecto a unos gatos que se había encontrado esta persona. Pero desgraciadamente no podemos iniciar el video. ¿Ya? Resumen de algunas ideas de la clase del día de hoy. Lo primero, nosotros tenemos una distribución normal. Siempre que analizamos, son distribuciones normales, ¿ya? Estas distribuciones normales lo que me van a permitir es identificar datos que están organizados. Recordemos que la parte central de esta distribución normal corresponde a la media y sobre esa media podemos ir a hacer, realizar algunas aceleraciones, ¿ya? Nosotros podemos establecer algunas ideas, algunas inferencias. Ya recordemos que en nuestro curso de estadística inferencial, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? En verdad, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Sabes qué? En base a esta cantidad de datos, podemos decir que la lluvia ha aumentado con los años. ¿O sabes qué? Puedes decir, no sabes que la lluvia sigue siendo la misma a lo largo de los años, con todos los datos que recogimos. Y eso lo estoy haciendo en base a los datos que recogimos. Entonces, yo tengo datos.
¿Esos datos son de todos los días? No, es una muestra de la que yo obtuve. ¿Ya? Y en base a esa muestra puedo establecer mis hipótesis. Y esas hipótesis las puedo comprobar. ¿Las puedo hacer de forma manual? Sí, puedo hacer cada cálculo de forma manual. Es sencillo, en realidad no siempre es tan sencillo realizar cálculos de forma manual, ya que implica ir anotando todos estos valores y tener tablas al costado, lo cual nos va a facilitar todo el cálculo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y acá planteamos lo siguiente. ¿Qué me resultó más fácil? ¿El uso de la calculadora, el cálculo manual, o a través de ¿ya? Aquí con la calculadora nosotros podemos hacer los mismos cálculos, pero con R lo que podemos realizar es ahorrarnos una gran cantidad de tiempos y tener datos mucho más certeros, especialmente con el uso de las tablas normales. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles en el foro el video de las hipótesis que habíamos visto y en base a ese video de hipótesis vamos a comentar qué es lo que les parece. Les voy a dejar una pregunta respecto al video de hipótesis en el foro y ustedes la van a responder en base a lo que vean en ese video. Ese video es un video cortito de solamente 4 minutos, por lo tanto no les va a tomar gran tiempo y es un resumen de lo que vimos el día de hoy, ¿ya? Englobando finalmente todo lo visto en clases, analizamos primero la diferencia entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que no hay ningún efecto, ningún cambio. La hipótesis alternativa establece que sí hay diferencias. Planteamos que existen 3 formas de comprobar una hipótesis. Tenemos hipótesis de cola derecha, hipótesis de cola izquierda, hipótesis de ambas colas, insisto, en este gráfico de una curva normal. Además, vimos que habían algunas ecuaciones que me permitían hacer estos cálculos. Estas ecuaciones me permiten establecer de que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Pero ojo, si yo rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que estoy ratificando o estoy comprobando la hipótesis alternativa. Así que ahí tengo que una de las dos hipótesis va a terminar siendo aceptada, ¿ya? Si es que hay o no hay evidencia suficiente, ¿ya? Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta nueva masterclass. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao.